De verdad les agradezco la presencia de cada uno de ustedes. Es para mí un motivo de inmensa satisfacción y un gran orgullo poder presentarles a la doctora Tania Fleitas Canónico. La doctora es una paraguaya de pura cepa, pero hace ya 2 décadas que ella está en España, en Valencia, en el Hospital Universitario de Valencia, en el INCLIVA, donde ella se ha formado y donde actualmente ejerce la profesión como oncóloga. Ella es PhD, ella es investigadora y mantiene una línea de investigación con sus pares paraguayos. Ella siempre está dispuesta a ayudar, siempre nos ayudó y está aquí puestísima. Y hoy ella no viene sola, viene junto con ellas 2 doctoras, también oncólogas del INCLIVA. Ellas son la doctora Maite Martínez y la doctora Isabel Chirivela. La doctora Tania Fleitas nos va a hablar del síndrome de cáncer colorectal hereditario. La doctora Isabel Chirivela del beneficio de contar con una unidad de consejo genético. Y la doctora Maite Martínez de cáncer de mama y ovario hereditario. También la doctora Ruth Zárate, quien nos va a hablar de paneles de secuenciación para estudios de cáncer hereditario, empleando el equipo del NGS, que actualmente estamos haciendo un lanzamiento del laboratorio. También fue un costo extraordinario, tanto personal como económico, poder tener este equipo de última generación en nuestro país. Pero necesitamos tanto hacer ya la secuenciación de genes, tener estos marcadores genéticos que puedan ayudar a esa medicina personalizada. Entonces, poder dar el medicamento que realmente necesite el paciente. La doctora Ruth también es PhD en la Universidad de Navarra. Ella estuvo mucho tiempo, casi también 20 años en España, y hoy está formando parte del laboratorio Curie. Bueno, muchísimas gracias, Tania. Muchísimas gracias, Maite. Muchísimas gracias, Isabel, por estar hoy aquí con nosotros. Y muchas gracias también a cada uno de ustedes. Y ya estamos prestos y prestas para escucharles. Muchas gracias, Tania. Buenos días, soy Isabel Chirivella, trabajo en el Hospital Clínico de Valencia, en España, en la unidad de consejo genético. En primer lugar, gracias por contar conmigo en este seminario de actualización en oncología de precisión en cáncer hereditario. Bueno, vamos a ver los beneficios de contar con una unidad de consejo genético. Lo primero que debemos diferenciar, realmente lo que significa cáncer hereditario es un aumento de riesgo de padecer cáncer. Por ejemplo, en el cáncer de mama sabemos que hay unos genes asociados a este aumento de riesgo de cáncer. Son genes que se heredan la mayor parte de ellos de forma autosómica dominante, como son BRCA1 y BRCA2, en donde tener una mutación en estos genes va a aumentar el riesgo de padecer cáncer. Pues más o menos 7 de cada 10 mujeres que tengan una alteración en estos genes van a desarrollar cáncer a lo largo de la vida. A diferencia de lo que es el cáncer esporádico, donde el riesgo mayor es debido a genes de baja penetrancia o factores ambientales. En el cáncer de colon, por ejemplo, hay mutaciones en los genes asociados al síndrome de Lynch, por ejemplo, en LH1 o en SHI2, donde tener una mutación en estos genes es la principal causa de que pueda aparecer cáncer de colon o cáncer de endometrio a lo largo de la vida, ¿no? A diferencia del cáncer esporádico, en donde los factores ambientales van a jugar el papel más importante.
Síndromes hereditarios hay muchos, podemos ver aquí esta lista, pero lo fundamental que hay que saber es que si queremos conocer, ¿vale? Porque si queremos estudiar un síndrome hereditario es porque conocemos que hay una alteración genética y sobre todo porque sabemos que podemos hacer algo para prevenir o para disminuir el riesgo de desarrollo de cáncer en esa persona en concreto o en la familia. Podemos decir que más o menos en líneas generales de un 5 a un 10% del cáncer es hereditario, en concreto en cáncer de mama más o menos está en torno al 6% y en cáncer de ovario en torno al 20%. Como vemos, la mayor parte del cáncer en general es esporádico, un 70-80%, y hay un grupo que podríamos llamar cáncer familiar, en donde sí que sabemos que hay familias en donde es más frecuente el cáncer, pero a fecha de hoy no sabemos cuál es la causa y desde luego no es debido a estos genes heredados de forma autosómica dominante. Porque es necesario conocer si existe una susceptibilidad a padecer un cáncer de mama en la familia, pues por diversos factores, ¿vale? Vamos a conocer si sabemos que hay una alteración genética en la familia, podremos evaluar el riesgo de padecer ese cáncer, puede asociarse a otro tipo de tumores, pueden transmitirlo a la descendencia, podemos hacer un diagnóstico precoz, como veremos en las charlas siguientes. Puede haber, ¿no?, medidas de prevención primaria o secundaria. También hoy en día conocemos que hay tratamientos específicos para gente que tiene pues mutación en estos genes, o sea que se puede modificar a lo mejor el tratamiento óptimo para ese tipo de tumor. ¿Y cuál va a ser la herramienta fundamental que vamos a utilizar? Bueno, pues la herramienta sobre todo es esto que se llama el consejo genético. El consejo genético es un proceso, ¿vale? Es una comunicación que se debe explicar a los miembros de una familia lo que es una enfermedad hereditaria. Tenemos que hablar del pronóstico de la enfermedad, de los riesgos de padecer un cáncer, de la probabilidad de transmitirla a la descendencia, cómo se transmite, la posibilidad de a lo mejor de hacer un diagnóstico genético específico, si hay estrategias para detección precoz, el abordaje terapéutico y pues las repercusiones derivadas de esa realización del test genético. Aquí en España tenemos una ley que salió en el año 2007, una ley de investigación biomédica, donde dice que siempre antes de hacer un estudio genético, pues tiene que haber una valoración por una unidad de cáncer hereditario. O sea, no se debe hacer un estudio genético cuando hay una probabilidad de heredar de padres a hijos sin previamente haber explicado todo lo que os he comentado hasta ahora. ¿De dónde provienen las interconsultas? Nosotros, bueno, hay veces que nos llevan interconsultas desde atención primaria, pero sobre todo es desde atención especializada, ¿no? Desde personas que han sido diagnosticadas de cáncer con los criterios que veremos en las próximas charlas. Y bueno, y a partir de ahí tenemos que plantearnos si realmente cumple criterios de un estudio genético. Por lo tanto, nosotros aquí en España lo tenemos así organizado. En atención primaria se identifican los casos, luego se va a realizar el seguimiento de los individuos de bajo riesgo. En atención especializada también identifican casos, van a hacer el seguimiento de individuos sobre todo de alto riesgo, ¿vale? Y en las unidades de consejo genético, pues bueno, vamos a ser los que valoremos si realmente hay un riesgo en la familia, qué genes hay que estudiar, y desde las unidades de consejo genético vamos a dar las recomendaciones individuales. Bueno, también decir que nosotros tenemos un apoyo psicológico por todo lo que esto puede conllevar en la familia. ¿Cuándo vamos a sospechar de un síndrome hereditario? Pues sobre todo cuando en la familia hay un mismo tumor, ¿no?, que se repite varias veces, la madre, la hija, la tía, la hermana han tenido, por ejemplo, un cáncer de mama. También si aparece en edad más temprana de lo habitual, si el cáncer de mama aparece pues a partir de los 50 años, si hay un cáncer de mama a los 30 años, pues deberemos sospechar. Si aparecen múltiples tumores primarios y una afectación bilateral, ¿no?, pues en una mama y posteriormente en la otra mama. O cuando, por ejemplo, aparecen varios tumores en una persona o en la familia asociados, ¿no? En el síndrome de Lynch puede que no todos tengan cáncer de colon, sino que puede haber cáncer de colon, cáncer de endometrio, cáncer gástrico. Luego también tendremos que ver que parezca que sea una transmisión autosómica dominante, ¿vale? Como estamos hablando de que no, de una predisposición, tener una alteración genética no significa que vayas a tener una mutación en el 100% de las ocasiones, pero bueno, sí que deben haber
antecedentes en la familia que parezca bueno, pues que sigue esta transmisión autosómica dominante. Y en realidad, ¿cómo vamos a valorar el riesgo, ¿no? Porque lo que queremos saber es pues, esas personas que tienen más riesgo de lo que es habitual. Y esto va a ser mediante la historia familiar, preguntando, ¿no? Preguntando los antecedentes en la familia, si ha habido tumor, a la edad a la que ha aparecido. Y de este modo vamos a diferenciar pues, esos tres grupos. Un bajo riesgo, cuando el cáncer sigue pues, un patrón de población general, parece un cáncer esporádico. Un riesgo alto cuando sigue un patrón, como ahora veremos, pues hay familiares de primero, segundo, tercer grado que han tenido ese mismo tumor a edades, como hemos visto, que aparecen antes del hábito que la población general. Y el riesgo moderado, pues ese riesgo familiar que no tenemos muy claro del por qué aparece. Todo esto lo tenemos que hacer pues, en base a la historia familiar, ¿vale? Tenemos que ir preguntando si es posible un mínimo de 3 generaciones, extender el árbol pues, alrededor de cada diagnóstico de cáncer. Hay veces que también es importante incluir las características benignas y no desestimar a todos los familiares no afectos. La edad, ¿por qué es importante? Porque hay tumores que aparecen a ciertas edades, por ejemplo, el retinoblastoma, el tumor de Winz, tumores asociados al MEN2 pues suelen aparecer en la infancia, ¿vale? Y sería muy raro que apareciera un cáncer de ovario, que es mucho más frecuente pues a partir de los 40 años. En las unidades de consejo genético pues vemos diferentes síndromes, pero desde luego los que más vemos es el síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario y el síndrome de Lynch, que es el cáncer de colon hereditario no asociado a poliposis, que posteriormente en las charlas siguientes se revisarán. Bueno, también hay que decir que no siempre estudiamos en sangre, ¿vale? En sangre, los paneles, pues esto sí que es lo que se utiliza en casi todos los síndromes, pero no hay que olvidar que en el cáncer de colon, para el diagnóstico del síndrome de Lynch, tenemos bueno, pues una maniobra muy sencilla, que es la determinación en el tumor, si hay pues, alteración de la inmunistoquímica o la pérdida de expresión de las proteínas relacionadas con los genes del síndrome de Lynch, ¿vale? Entonces, bueno, pues tendremos que buscar siempre dentro de una familia cuál es el caso más relevante, que sería el tumor menos frecuente en la familia y una edad más joven. Por ejemplo, si tenemos una familia con una mujer con un cáncer de ovario a los 50 años y la hermana ha tenido un cáncer de mama a los 50, pues si podemos elegir, le haremos el estudio genético a la que ha tenido el cáncer de ovario, ¿vale? Porque así a lo mejor podemos no equivocarnos, ¿no? Y que sea una familia en donde se haya una mutación y que el cáncer de mama, por ejemplo, fuera esporádico. Y las técnicas que utilizamos hoy en día pues son sobre todo secuenciación masiva. ¿Cuál va a ser la interpretación? Bueno, pues podemos tener estos 4 resultados, que son resultados no informativos, que no encontramos ninguna alteración genética que nos pueda ayudar a determinar el riesgo en la familia. Un resultado positivo es que sí que encontramos una mutación claramente patogénica y nos va a ayudar tanto a la paciente como a su familia, ¿no? Vamos a poder estudiar si sus familiares tienen o no la mutación, pues para tomar las medidas de prevención necesarias. La variante de significado incierto hoy en día no nos ayuda, o sea, se clasifica dentro del tipo 3 en donde no nos va a ayudar. No tenemos que estudiar a las familias a ver si tienen esta variante, a no ser que sea dentro de un estudio de investigación. O un polimorfismo, que es una variante que puede aparecer en la población general. Como he dicho, el resultado positivo es el único que nos va a ayudar a estudiar, por ejemplo, a los familiares y saber si la tienen, pues van a tener ese riesgo y si no la tienen, pues será un verdadero negativo y no tendrán ese riesgo de padecer cáncer. ¿Vale? Lo que he comentado de resultado no informativo, pues también puede ser que hoy en día no conozcamos un gen y que con el paso del tiempo pues conozcamos cuál es el gen que ha causado esa alteración en la familia. ¿Es lo mismo un test genético que un asesoramiento? Pues no, porque no conocemos todos los genes implicados en el cáncer hereditario. Puede haber familias en donde no encontremos una alteración genética. De hecho, por ejemplo, pues hace 10 años estudiamos nosotros BRCA1 y BRCA2. Ya desde hace 3-4 años hacemos paneles, entonces hemos recuperado familias que sí que cumplían criterios de estudio y hemos encontrado, por ejemplo, mutaciones en PALB2 que antes las clasificamos a estas familias como no informativas, ¿no? Porque no habíamos encontrado cuál era el gen responsable.
Por lo tanto, para concluir, realmente cuando hablamos de cáncer hereditario, lo que estamos hablando es de estimaciones, ¿vale? Una estimación del riesgo, de una probabilidad de desarrollar cáncer, no una certeza. Y el test genético pues, va a ser una herramienta más, ¿vale? Junto con todo el proceso dentro de una unidad de asesoramiento en cáncer hereditario. Y bueno, pues muchas gracias y al final de las charlas podremos comentar las preguntas que tengáis. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Maite Martínez, soy oncóloga del Hospital Clínico Universitario de Valencia y en primer lugar quería dar las gracias a la doctora Teresa Martínez de Filartiga y a la doctora Tania Fleitas por haberme invitado a esta reunión que considero tan importante. A continuación pasaré a compartir mi pantalla. Y hoy os hablaré acerca del síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario. Este será el esquema que utilizaré en mi presentación y bueno, debemos de tener en cuenta en primer lugar que los resultados del estudio genético van a tener unas consecuencias, sobre el individuo sobre el que hacemos ese estudio genético, porque su manejo va, como vamos a ver a posteriori, va a modificarse mucho en función de si tiene alguna mutación genética hereditaria, pero este impacto no va a ser solo en el individuo, también tendrá un impacto muy importante en los familiares. El cáncer de mama y ovario hereditario es un gran ejemplo de medicina de precisión. ¿Por qué? Porque por una parte actuamos como medicina predictiva, valoramos un riesgo familiar y damos unas estrategias de reducción de riesgo. Y también como medicina personalizada, si una paciente tiene una mutación genética hereditaria, sabemos que puede recibir a día de hoy fármacos, terapias dirigidas contra ese tumor, como veremos posteriormente, como son las sales de platino o como son los inhibidores del PARP. ¿Cuáles son los factores de riesgo de cáncer de mama? Bueno, pues conocemos una menarquia temprana, la toma de terapia hormonal sustitutiva, haber recibido radioterapia, sobre todo en la infancia, en la pared torácica, un aumento de la densidad mamográfica, la historia personal de cáncer de mama, pero adquiere un matiz muy importante, tanto la edad como la historia familiar del cáncer de mama. Como vemos aquí en esta tabla, vemos que el cáncer de mama esporádico es la mayoría, de un 70 a un 80%, pero tenemos que un 15 o un 20% será un cáncer de mama familiar y un 5 a un 10% será un cáncer de mama hereditario. Con respecto al cáncer esporádico, vemos, esto es un árbol familiar tan importante, ¿no? en las unidades de consejo genético, vemos esta paciente que ha tenido un cáncer de ovario con 56 años. Y vemos que en su familia nadie ha tenido cáncer. Por contra, en el caso de lo que suponemos como cáncer hereditario, vemos como varios miembros de la familia han estado afectados por cáncer, ¿de acuerdo? Esto es una herencia, el cáncer hereditario supone una herencia autosómico dominante y por el momento no están descritas mutaciones de novo. ¿Qué sabemos de los genes BRCA? Vamos a empezar por estos genes, son los más conocidos. El gen BRCA1 se encuentra en el cromosoma 17, el gen BRCA2 en el cromosoma 13 y su función es la estabilidad genómica y actúan en la vía de la recombinación homóloga. Cuando hay una mutación, normalmente se debe a pequeñas deleciones, inserciones o cambios de nucleótido y también tenemos grandes reordenamientos. Como vemos, cuando hay una mutación en el gen BRCA, tanto 1 como 2, esas pacientes, mujeres y varones, tendrán un aumento de riesgo de cáncer. En el caso de la mujer, habrá un aumento del riesgo de cáncer de mama, de cáncer de ovario y en función de la historia familiar también puede haber un aumento de cáncer de páncreas. En el caso de los varones, veremos que hay un aumento del riesgo de cáncer de mama y un aumento del riesgo de cáncer de próstata. Y también deberemos ver en ese árbol familiar si hay
antecedentes de Pues, cáncer a de ver. páncreas. ¿Qué sabemos de otros genes? Bueno, Vale, pues en mira. el año Bueno, 2019 pero estás más lejos. Nosotros estamos apareció, aquí. Vale, tienes que ir. aparecieron nuevos genes cuya mutación también incrementa el riesgo de cáncer. Son genes como PALB2, TP53, PTEN, CHEK2, ATM, RAD51, CID, BARD1 y NF1. ¿Qué nos dicen las nuevas guías de las NCCN? Bueno, es verdad que cada vez se amplía más para hacer el estudio. De hecho, ellos hablan de cualquier paciente con historia personal de cáncer de mama menor e igual de 50 años y a cualquier edad, pues pacientes con cáncer de mama triple negativo o aquellas pacientes que sepamos que se van a beneficiar de una terapia dirigida, como es las terapias con inhibidores del PARP. Y luego todas aquellas pacientes que tengan también una historia familiar. Yo creo que cada vez se está ampliando más porque es tan importante, hemos visto que es tan importante este diagnóstico que lo que no podemos hacer es que se nos olvide o que no hagamos un estudio genético, porque tanto la paciente como la familia se va a beneficiar muchísimo de dicho estudio. Perdón. Como hemos dicho antes, la mayor parte de los diagnósticos de cáncer de mama son pacientes con un cáncer de mama esporádico. Y dentro de las pacientes que van a tener un cáncer de mama hereditario, la mitad aproximadamente tendrán una mutación en los genes BRCA y el resto en los otros genes que hemos hablado. Este es un estudio del 2017 donde se estudian 35.000 pacientes con cáncer de mama y vemos cómo alrededor, lo que hemos dicho, de la mitad tienen mutaciones en los genes BRCA1 un 24%, BRCA2 un 24,4% y el resto, la mitad, será debida a otros genes. Lo que hablábamos, el aumento de riesgo. En el caso de la mutación en BRCA1-2, hay un aumento del riesgo de cáncer de mama que puede llegar a un 40 o un 85%. Recordar que el riesgo de una mujer sin mutaciones de tener un cáncer de mama es alrededor de entre un 12 y un 15%, con lo cual estas mutaciones aumentan y mucho el riesgo de cáncer de mama. Con respecto al riesgo de cáncer de mama contralateral, un aumento entre un 40 y un 60%. Y en el caso del cáncer de ovario, el riesgo de cáncer de ovario a lo largo de la vida en pacientes portadoras de mutación es de un 15 a un 40%. En el caso de los hombres, hay un aumento de riesgo de cáncer de mama y también un aumento de riesgo de cáncer de próstata. Y como hemos dicho, algunas mutaciones aumentan también el riesgo de cáncer de próstata. Ahora dividiendo las pacientes con mutación en BRCA1, las mujeres tienen un 70% de riesgo aproximadamente, depende de las series, de riesgo de cáncer de mama a lo largo de la vida. Hay un aumento de riesgo de cáncer de mama contralateral y hasta un 40% de riesgo de cáncer de ovario. En el caso de los hombres portadores de mutación en BRCA1, hay un riesgo de un 15 un 20% de padecer cáncer de próstata y hay un ligero aumento de cáncer de mama. En ambos hay un aumento de riesgo de cáncer de páncreas. En el caso de los portadores de mutaciones de BRCA2, en el caso de las mujeres, a lo largo de su vida tienen un riesgo de un 60-80% de padecer un cáncer de mama, hay un aumento de riesgo de cáncer de mama contralateral y hay hasta un 25% de riesgo de cáncer de ovario. En el caso de los hombres, hay un aumento del riesgo de cáncer de próstata, que es de un 20%, y riesgo de cáncer de mama, que es de un 6%. En ambos hay un 7% de riesgo de cáncer de páncreas, sobre todo si hay antecedentes familiares, y por el momento no está confirmado el aumento de riesgo de melanoma. Entonces aquí tenemos a nuestra paciente que le hacemos el estudio de BRCA y dividimos las pacientes que son sanas, que son portadoras de esa mutación, y las pacientes con cáncer de mama, con cáncer de ovario, que hemos hecho el estudio y presentan esa mutación. Entonces, veremos cómo los seguimientos y los tratamientos son distintos.
En el caso de las portadoras sanas, podemos plantear seguimiento o cirugías de reducción de riesgo. En el caso de los seguimientos de estas portadoras, hay que hacer una autoexploración mamaria mensual, una exploración clínica cada 6-12 meses a partir de los 25 años, una mamografía a partir de los 30-35 años, una resonancia mamaria anual a partir de los 25 años y a partir de los 30-35 años hay que hacer una ecografía transvaginal y un estudio con el marcador 12.5 cada 6-12 meses. Si hay un familiar de primer grado con cáncer de páncreas, hay que valorar una ecoendoscopia versus una resonancia. Todo esto son seguimientos que nos proponen las diferentes guías. Con respecto al cribado, como vemos aquí en esta tabla, cuando combinamos en el cribado de estas pacientes portadoras la mamografía con la resonancia, vemos que hay un aumento de la sensibilidad, que aumentamos la tasa de detección, pero también aumentamos las tasas de falsos positivos. Lógicamente hacemos más pruebas, pues hay más riesgo en esas pacientes que salga alguna lesión dudosa. Y también aumentamos el riesgo de biopsias en estas pacientes en las que tenemos que estar pues, muy pendientes de sus seguimientos y de sus riesgos. Cuando aparece una lesión, pues probablemente acabe en una biopsia por ese riesgo aumentado que tenemos de cáncer de mama. En cuanto a las cirugías profilácticas, pues ¿qué tenemos que proponer a nuestras pacientes? Pues podemos proponer la mastectomía bilateral y también una cirugía, una salpingoforectomía reductora de riesgo. Esas cirugías reductoras de riesgo, en cuanto a la mastectomía profiláctica, tenemos que proponerlo tanto a las pacientes BRCA sanas como a las pacientes que tienen un cáncer de mama. Todo esto se tiene que proponer, se tiene que hablar con la paciente, tenemos que hablar de todas las medidas que podemos tomar y en cuanto a la salpingoforectomía bilateral lo tenemos que proponer en pacientes portadoras sanas y en pacientes que hayan tenido un cáncer de mama. ¿Cuándo propondremos esta salpingoforectomía? Normalmente decimos cuando los deseos de descendencia hayan finalizado y eso tiene que ser en las pacientes con portadoras de mutación BRCA1 sobre los 35 o 40 años. Hay que hacer una salpingoforectomía porque es en esta edad cuando aumenta el riesgo. Y en las pacientes BRCA2 a partir de los 40 o 45 años. Y todo esto va a tener un impacto en la mortalidad. En los varones portadores de mutaciones en los 3 genes BRCA, en el caso del cáncer de próstata hay un riesgo de un 20-25%, por eso se recomiendan, todas las guías recomiendan, y es lo que tenemos que recomendar a nuestros varones portadores, una determinación de PSA anual desde los 40 años. En el caso del cáncer de mama, lo que tenemos que hacer en una primera visita es enseñar al varón a explorar, es una exploración mucho más sencilla, porque la glándula mamaria es mucho más pequeña y tienen que aprender a autoexplorarse. En el caso del cáncer de páncreas, si hay un familiar de primer grado afecto por este cáncer de páncreas, hay que valorar una ecoendoscopia versus una resonancia de una forma anual. Los otros genes, tenemos otros genes, no solo los BRCA, con distintos riesgos y con distintas opciones de seguimiento. En el caso de la mutación en TP53, sabemos que este es el guardián del genoma. Cuando tenemos una paciente con una mutación en el gen TP53, esto tiene una herencia autosómica dominante y vemos que hay un aumento de riesgo de diferentes tipos de cáncer. Hay familias, normalmente son familias donde hay antecedentes de osteosarcoma, de sarcomas de partes blandas. El cáncer de mama cuando aparece a edades muy precoces, en pacientes premenopáusicas, también hay un aumento de riesgo de carcinoma suprarrenal y de leucemia. En el caso de una mutación en PTEN, el síndrome de Cowden, es una herencia autosómica dominante, tiene una penetrancia del 80% y una prevalencia de un individuo por cada 200.000. ¿Qué tenemos? Tenemos diferentes signos y en cuanto al cáncer, hay un aumento del riesgo de cáncer de mama de un 25 a un 50%.
Hay un 5-10% de riesgo de cáncer de endometrio, un 3-10% riesgo de cáncer no medular de tiroides, habitualmente folicular. Hay un 40 o 93% de pólipos anastomartosos, con un 9% de riesgo de cáncer colorectal, y también está asociado al cáncer renal y al melanoma. Con todo esto, ¿qué tenemos que hacer con estas pacientes portadoras? Pues tenemos que dar protocolos de seguimiento. Son pacientes que tendrán que hacerse sus revisiones con mamografía y con exploración física. Son pacientes que tienen que remitirse al ginecólogo. Son pacientes que tienen que hacerse colonoscopias. Son pacientes que tienen que ser valoradas por el dermatólogo y cada lesión nueva tiene que acudir al dermatólogo. Con lo cual, para que veáis lo importante que es hacer el estudio genético, porque nos vamos a anticipar a esa aparición de tumores. En cuanto al gen PALB2, es un gen que aumenta el riesgo de cáncer de mama del 33 al 58%, riesgo a lo largo de toda la vida. Por lo tanto, el screening y la prevención tiene que ser como pacientes con mutación en los genes BRCA. Hay un riesgo de cáncer de mama contralateral del 10% y por el momento, aunque yo siempre digo que hay que estar, estos son nuevos genes, cada vez aparecen nuevas recomendaciones. Las NCCN cambia o modifica, aunque sea levemente, esas recomendaciones cada 6 meses. Por lo tanto, hay que estar muy pendientes y no parece por el momento que aumente el riesgo de cáncer de ovario. En cuanto al ATM, en un metaanálisis el riesgo relativo de cáncer de mama es de 2,8. A los 70 años el riesgo es de un 38%, pero hay una mutación muy especial, la C7271, que aumenta el riesgo de cáncer de mama a los 70 años del 69%. Hay dudas sobre el riesgo del cáncer de mama contralateral. Con respecto al gen CHEK2, hay un riesgo a los 70 años de cáncer de mama del 28 al 37%. Hay una variante muy específica que se da mucho en el norte y en el este de Europa y también, igual que el gen anterior, hay dudas sobre el cáncer de mama contralateral. Así a grandes rasgos, los genes que mayor riesgo de cáncer de mama tenemos son las mutaciones en los genes BRCA, en TP53, en PTEN y en PALB2. Por ello, los seguimientos tienen que ser anuales, tienen que ser con exploración física y en algunos de estos genes, como vemos, también hay que hacer ecoendoscopias, hay que hacer en resonancias, depende un poco del riesgo de otros cánceres que dé este tipo de mutación, ¿de acuerdo? También en los hombres tenemos que tener en cuenta que los portadores también tienen que hacerse seguimientos. En cuanto al gen CHEK2 y ATM, son genes de riesgo intermedio y lo que tendremos que hacer es una mamografía, en principio una mamografía anual, empezando a los 40 años. Tenemos que ver también, por supuesto, tenemos que vuelvo a la importancia del árbol familiar. Tenemos que ver qué antecedentes hay. No es lo mismo una paciente que no tenga ningún antecedente que una paciente donde haya muchos antecedentes y todos estos familiares tengan esa mutación. Entonces, pues a lo mejor hay que hacer unos seguimientos más exhaustivos con resonancia o empezar antes las exploraciones, ¿de acuerdo? Con respecto al cáncer de ovario, sabemos que aumentan el riesgo de cáncer de ovario, las mutaciones en BRCA, ya lo hemos visto, también las mutaciones en el síndrome de Lynch, las mutaciones en MLH1, MSH6, MSH2, el BRIP1 y RAF51, tanto C como D. Parece que el resto de genes, PALB2, ATM, BART1, NBN, PMS2, parece que el riesgo es similar al de la población general, ¿de acuerdo? Pero siempre hay que ver el riesgo de los familiares con ese árbol genealógico. En cuanto a los tratamientos, pacientes con mutaciones que tengan un cáncer, tanto sea cáncer de mama como cáncer de ovario e incluso cáncer de próstata, pero bueno, yo me voy a centrar en el cáncer de mama y ovario.
Estas pacientes sabemos que tener esta mutación tiene un perfil inmunogénico diferente y también sabemos que los inhibidores del PARP actúan en estas pacientes que tienen una deficiencia en la recomendación homóloga. Por lo tanto, estas pacientes requieren un abordaje multidisciplinar porque va a ser diferente su cirugía, va a ser diferente probablemente la radioterapia que demos. A lo mejor en otra paciente no tenemos que dar radioterapia y en una paciente que ha tenido un cáncer de mama joven, con un triple negativo, agresivo y que hacemos una mastectomía profiláctica con preservación de areola pezón, a lo mejor en otra paciente no, pero en esa paciente igual se beneficia de una radioterapia en esa zona. Eso siempre hay que hablarlo con la paciente, hay que hablarlo en un comité. Es muy importante que esas pacientes tengan una atención integral y multidisciplinar. ¿Qué hemos visto? ¿Qué sabemos de estas pacientes? Bueno, pues de diferentes estudios, el Olympiad, el Embraca, el Brocade, han demostrado que los inhibidores del PARP aumentan la supervivencia libre de progresión en enfermas con cáncer de mama avanzado y con mutaciones en los genes verdes. ¿De acuerdo? Y en cuanto a enfermedad precoz, este estudio, 2021, un New England, el estudio Olympiade, que es un fase 3, donde pacientes que han pasado un cáncer de mama, al finalizar el tratamiento, se randomizan, pacientes con mutación genética en BRCA, se randomizan a recibir placebo versus recibir olaparib. ¿Y qué vemos? Bueno, unas diferencias importantes en cuanto a supervivencia libre de enfermedad, con una hazard ratio de 0,58, con un beneficio en aquellas pacientes que reciben olaparib adyuvante. Por lo cual, es muy importante hacer este estudio BRCA porque las pacientes se van a beneficiar de tratamientos dirigidos, personalizados a esa mutación. Esta es una guía del 2021 donde, como veis, en función de esas mutaciones, vamos a hacer unas cosas distintas en estas pacientes. Es muy importante siempre, paciente con cáncer de mama, que sospechemos que puede tener una mutación, remitirla para hacer el estudio, porque su supervivencia va a depender de ello. Como vemos, va a ser distinto el tratamiento quirúrgico, va a ser distinto el tratamiento con radioterapia, va a ser distinto lo que yo le voy a poder proponer después de finalizar el tratamiento neoadyuvante. Incluso el tratamiento neoadyuvante, esas pacientes se van a beneficiar de asociar a los taxanos un carboplatino. Entonces, como veis, es muy importante desde el primer momento. En el caso del cáncer de ovario, también los inhibidores del PARP. Este es un estudio de mantenimiento de olaparib en Lancet 2012, donde vemos que hay una respuesta de mantener el olaparib en aquellas pacientes con cáncer de ovario y mutaciones de mantener el olaparib después del tratamiento con quimioterapia. Estos son otros estudios que han salido a posteriori que han conseguido la aprobación de 4 inhibidores del PARP, lo cual es muy importante también en el cáncer de ovario. Y para finalizar, como conclusiones de esta charla, recordar que de un 5 a un 10% del cáncer de mama es hereditario, que es importante, muy importante hacer el estudio de paneles de los genes relacionados con cáncer de mama en las mujeres que cumplen estos criterios, que las mutaciones en los genes BRCA, tanto 1 como 2, PALB2, TP53, PTEN, TGH1 y STK11 aumentan mucho el riesgo, por lo cual deben tomarse medidas de diagnóstico precoz y o cirugía para disminuir este riesgo. Las mutaciones en otros genes, lo que hemos hablado, ATM, CHEK2, aumentan el riesgo de forma moderada, por lo que su seguimiento se debe ajustar dependiendo de los antecedentes familiares que tenemos.
Y bueno, muchas gracias. Y otra vez, yo creo que para finalizar, lo que sobre todo quiero concluir es la importancia del estudio genético. La importancia del estudio genético tanto para nuestras pacientes con cáncer de mama o cáncer de ovario, como para sus familiares, porque va a cambiar mucho la manera de hacer ese seguimiento y la manera en que yo les voy a poder ofrecer distintos tratamientos. ¿De acuerdo? Bueno, muchísimas gracias por escucharme y bueno, todas las dudas que tengáis, pues las comentaremos. Muchísimas gracias. Adiós. Buenas tardes a todos, mi nombre es Tania Fleitas Canónico, soy oncóloga e investigadora del Hospital Clínico Universitario de Valencia y también miembro de la unidad de consejo genético de nuestro hospital. Voy a grabar esta charla que fue parte de la formación que realizamos conjuntamente con el laboratorio Curie durante el mes de noviembre en cáncer hereditario para aquellos que no pudieron asistir o conectarse ese día. La charla la voy a centrar en el cáncer de colon hereditario no asociado a poliposis, el cáncer de colon asociado a poliposis y otros síndromes hereditarios, algunas pinceladas. Lo primero decir que el riesgo de cáncer de colon hereditario es bajo, realmente, si vemos que la mayoría de los tumores son tumores esporádicos, hasta un 85%, aunque es verdad de que vemos en algunos casos una agregación familiar hasta en un 30% de los casos, y hablamos del síndrome de colorectal hereditario no asociado a poliposis hasta en un 5% y el asociado a la poliposis adenomatosa familiar en un 1%, y no nos olvidemos que tenemos otros tipos de síndromes raros, pero en menor frecuencia. El riesgo de cáncer colorectal aumenta con la edad, también con una historia personal de cáncer de colon o de adenomas. Los patrones de dieta influyen, la historia de enfermedad inflamatoria intestinal, una historia familiar de cáncer colorectal y los síndromes hereditarios de cáncer de colon, que como podemos ver en el caso de la poliposis adenomatosa familiar puede llegar hasta el 100%. El síndrome de Lynch se caracteriza por una herencia autosómica dominante, se asocia a mutaciones en los genes de reparación del DNA y vamos a ver en su mayor frecuencia asociados a MLH1 y MSH2 hasta en un 85%, MSH6 hasta un 10%, el PMS2 en un 5% y el EpCAM en menor frecuencia. Y no solamente hablamos de cáncer de colon, sino también hablamos de riesgo en cáncer de endometrio y ovario en la mujer, en cáncer gástrico, tracto urinario, tumores cerebrales, de la vía biliar y del intestino delgado en menor frecuencia. Lo que sucede en el síndrome de Lynch es que debido a que hay una mutación en el sistema de reparación de los genes, pues los cambios en el epitelio hasta el desarrollo de un carcinoma suceden de una manera más rápida. Por otra parte, vamos a ver un riesgo asociado, como podemos ver aquí en estas curvas, a partir de los 20 años en la mayoría de los genes mutados asociados a la reparación del DNA, excepto como podemos ver aquí para MSH6, que es un poco más tardío, y aquí podemos ver también en estas gráficas cómo también esto sucede para el riesgo del cáncer de endometrio en la mujer. ¿Cómo podemos determinar cuál es la caracterización, el método que usamos en la clínica para identificar este síndrome? Pues hacemos por inmunohistoquímica. Lo que vamos a ver es la pérdida de expresión de las proteínas debido a el gen mutado. De esta manera, pues hacemos el estudio en las propias biopsias. Clásicamente utilizábamos para identificar a estas familias los criterios de sospecha basados en los criterios de Ámsterdam y los criterios de Bethesda. ¿Qué pasa? Que a día de hoy, bueno, teniendo esta técnica ya implementada en los hospitales, hacemos un cribado universal. En todo paciente con un cáncer de colon que tenga menor de 70 años, hacemos el estudio por inmunohistoquímica de la inestabilidad de microsatélites.
¿Y qué vamos a hacer? Este sería el algoritmo del estudio. Vemos a estos pacientes que tienen menos de 70 años y hacemos el estudio de la inestabilidad. Si vemos que por una parte hay una pérdida de MLH1, haremos el estudio para ver si hay una mutación somática en MERRAF o una hipermetilación en MLH1, que si fuera positiva en cualquiera de estos casos acabaría ahí el estudio, pero si fuera negativa sí que llevaríamos a un estudio en sangre. O si tuviéramos pérdidas en los genes MSH2, MSH6 o PMS2, continuaríamos este estudio en la línea germinal. ¿Y por qué es importante? Por las recomendaciones de seguimiento que daremos a nuestros pacientes. Como vemos aquí, por supuesto, el cáncer de colon es lo primero que vamos a querer prevenir y como veíamos antes, según qué gen mutado, pues daremos unas recomendaciones de a partir de qué edad haremos este seguimiento y de qué forma. Importante también el cáncer de endometrio en la mujer, las revisiones ginecológicas, la ecografía, e incluso cuando todos los deseos de paridad se han cumplido, valorar en algunos casos la histerectomía en estas mujeres, el cáncer de ovario asociado con algunas de las variantes de las mutaciones que también requiere un seguimiento especial, el cáncer de estómago que aparece de forma más tardía, pues también recomendamos esta gastroscopia. Y los tumores urológicos, nosotros básicamente seguimos lo que nos dicen las guías, especialmente de la ESMO y de la NCCN. Como conclusiones, pues sabemos que hasta un 5% del cáncer colorectal podría ser debido a mutaciones asociadas al síndrome de Lynch. Lo que decíamos antes, hacer el estudio por inmunistoquímica de la inestabilidad de microsatélites en todos los pacientes con cáncer colorectal menores de 70 años para detectar estas familias y organizar ese seguimiento desde las unidades de consejo genético. No nos olvidemos que hay otros tumores que se asocian al Lynch y que también nos pueden dar pistas sobre esta enfermedad. Pasamos ahora al cáncer de colon asociado a la poliposis. Bueno, sobre todo nos vamos a centrar en la poliposis adenomatosa familiar, que sabemos que es una enfermedad con una herencia autosómica dominante, y nos vamos a centrar en los genes asociados a APC, a POLD1 y bueno, también a la variante recesiva MUTI. Antes veíamos en la gráfica que la poliposis adenomatosa familiar tiene hasta casi un 100% de riesgo de desarrollar cáncer colorectal y por eso es tan importante identificar a estas familias. Aquí podemos ver en esta imagen cómo se veía un colon lleno de pólipos. Es una, como decíamos, la clásica asociada a la mutación en el gen APC con una herencia autosómica dominante, pero también tenemos la variante de poliposis atenuada que se asocia al gen POLE, al POLD1, una herencia autosómica dominante, o a la asociada a el gen MIH. ¿Y cuáles son las diferencias, las características clínicas? En la PAS clásica vamos a ver que hay una penetrancia de adenomas del 100% y que 100% de estos adenomas llegarán, si no son tratados, a desarrollar cáncer. Y también hay riesgo de tumores extracolónicos como los desmoides, los osteomas, tumores de tiroides cerebrales y el hepatoblastoma. Y también es característica la hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la retina. La PAF atenuada. Vamos a ver que es un comienzo más tardío. La herencia, como decíamos, puede ser o bien autosómica recesiva o dominante. Ocurre en el 8% de las familias con una FAP. Hay menos número de adenomas y también pueden aparecer lesiones a otras alturas del tubo digestivo como el estómago. Mutaciones de novo. ¿Qué pasa si aparece un individuo con una poliposis adenomatosa familiar, pero no lo vemos en la historia familiar de este paciente? Sí que pueden aparecer mutaciones de novo hasta un 30% de los pacientes. Y hablábamos antes de la herencia autosómica recesiva, pues puede ser que un individuo afecto haya heredado el gen por una parte del padre y de la madre y por tanto
el hijo desarrolle la enfermedad. ¿Y a quiénes tendremos que realizar el estudio genético? Bueno, pues aquí nos guiamos, por supuesto, en la PAF clásica, aquellos pacientes que tienen más de 100 pólipos o historia familiar de poliposis adenomatosa familiar, y para la PAF atenuada nos guiamos por los criterios de Nielsen y también las guías clínicas cuando vemos en pacientes que en colonoscopias sucesivas tienen más de 20 adenomas tubulares. Por tanto, en el manejo, lo principal, el consejo genético, el seguimiento de los pacientes y de sus familiares con historia de poliposis adenomatosa familiar. Tendremos que orientar para la cirugía colorectal profiláctica, también el seguimiento del tracto gastrointestinal superior, el manejo de los tumores desmoides, otro tema es la quimioprofilaxis y las manifestaciones extracolónicas. Como ven, es un tema que requiere un manejo multidisciplinar. ¿Cuál es ese algoritmo de seguimiento? Pues lo primero, que aquí el test sí que tendremos que hacer a los 10 a los 12 años al paciente con esta sospecha, y si la mutación es positiva, empezaría su programa de colonoscopia anual. Si aparecen adenomas, pues ya se plantea la colectomía profiláctica en estos pacientes y se hace el seguimiento en las otras áreas, por eso es tan importante. En pacientes que son portadores de esta mutación, ¿cuándo vamos a recomendar la colectomía? A partir de los 15 y los 25 años, cuando veamos que esos adenomas tienen más de 5 milímetros y hay un alto grado de displasia. Y aquí podemos ver cuáles son los tipos de cirugía que se plantean: la ilio-rectoanastomosis o la coloprotectomía más anastomosis ilio-puch anal. Y en el tracto gastrointestinal superior haremos un seguimiento a partir de los 20-25 años. Para hacer una buena visualización del duodeno, pues vamos a hacerlo con endoscopios de visión lateral. La cápsula digestiva también es una herramienta útil para el seguimiento de estos pacientes, y como podemos ver aquí, el riesgo acumulado de cáncer duodenal a los 57 años es de hasta un 4,5%. En la poliposis atenuada, aquí la cosa cambia, empezamos el seguimiento un poco más tarde, a los 18-20 años, cada 2 años. Y para lo que es el seguimiento del tracto superior, gastroduodenoscopia a partir de los 25 a 30 años. No siempre vamos a recomendar hacer una colectomía profiláctica, va a depender del número de pólipos y si es posible o no extirparlos. Por tanto, hay que tener un contacto muy cercano con los compañeros de endoscopia. Como conclusión, decir que 1% del cáncer colorectal hereditario se debe a la poliposis adenomatosa familiar, que en estos pacientes el riesgo de tener un cáncer de colon es del 100% a los 40 años, por eso es tan importante identificar estas familias. Pueden también dar problemas en la infancia, como el hepatoblastoma, y van a ver estos tumores asociados también pueden intervenir en la supervivencia del paciente. Aquí lo más importante es que esta familia esté valorada y atendida en una unidad de consejo genético. Por último, quería hablar del cáncer gástrico hereditario, el que se asocia a la mutación en el gen de la E-caderina. Se caracteriza por un cáncer gástrico difuso, con un muy mal pronóstico. Vamos a ver que entre los criterios veremos en las familias donde hay más de 2 casos de cáncer lobulillar de mama o de adenocarcinoma gástrico difuso en pacientes jóvenes, también en aquellos pacientes que hayan tenido una historia personal o familiar de labio leporino o paladar hendido. Vamos a ver las características típicas de las células en anillo de sello o, por ejemplo, el cáncer bilateral de mama antes de los 50 años. Eso también nos debe hacer pensar y sospechar. En estos pacientes, pues también tenemos que llevarlos a una unidad de consejo genético. Hay que hacer una gastroscopia basal, hay que ver si estos pacientes tienen la infección por el Helicobacter pylori, porque puede, sabiendo que es un carcinógeno, pues
puede llevar antes al desarrollo de este tumor. Recomendaremos a los pacientes portadores de la mutación a realizar una gastrectomía total profiláctica y también una revisión, un seguimiento de las mamas con mamografías y resonancia a partir de los 35 años o dependiendo 5 a 10 años antes del caso más joven en la familia y también daremos la recomendación de una mastectomía bilateral profiláctica. Bueno, como conclusiones importantísimas, tenemos que seguir las guías y consensos internacionales para dar recomendaciones en cáncer hereditario. Fundamental contar con unidades de consejo genético para realizar esto. Se trabaja de la mano de estas unidades que son, quería destacar, equipos multidisciplinares donde cada miembro debe ejercer su labor para que lo hagamos bien y es muy importante que identifiquemos a estas familias porque realmente actuando de forma temprana podemos prevenir de que desarrollen un tumor posterior. Muchas gracias. Aquí os dejo el correo de nuestra unidad para cualquier consulta que nos queráis hacer. Bueno, buenos días. Soy la doctora Ruth Zárate. Pertenezco al laboratorio Curie y esta mañana lo que nos trae a colación es en esta reunión sobre los paneles de secuenciación para estudiar el cáncer hereditario actualmente disponibles de la mano del laboratorio Curie en Paraguay. Para ello, el laboratorio Curie ha adquirido este año 2022 un mini-SIC de la casa Illumina, que el equipo tiene varias prestaciones, entre las que se puede destacar justamente el uso que nosotros pretendemos darle con nuestro panel, ¿verdad? Que es la secuenciación de paneles prediseñados. Para poner en marcha este equipo no solo se trata de comprar el equipo, enchufarlo y ya, ¿verdad? Requiere de la adquisición de otros equipos anexos que ayudan al proceso requerido para llevar a cabo el estudio de los paneles prediseñados. Para ello se adquirió también este mismo año una centrífuga al vacío que permite, digamos, que uno de los procesos sean óptimos. También los termocicladores, no cualquier termociclador es factible su uso dentro de lo que es el proceso de la generación de librerías. Debe ser un termociclador cuya placa sea, digamos, robusta en el sentido de que la de Epender en este caso cuenta con una placa de plata que permite una mejor y más precisa distribución del calor en todo lo que es la extensión digamos, de toda esa superficie a la hora de que uno coloque ahí 3 o 96 pocillos a ser analizados, ¿no? También se adquirieron equipos menores o, digamos, anexos menores, en este caso, varias placas magnéticas. El por qué, más que nada porque estas placas magnéticas ayudan en un proceso, digamos, de la generación de librerías en la que se realizan purificaciones con bolitas magnéticas que son más buenas a la hora de realizar este procesamiento. Y requerimos tener en una zona de pre-PCR y post-PCR, o sea, cada zona debe tener su propia placa magnética por cuestiones, digamos, de evitar contaminación. En una etapa final de lo que sería el procesamiento de varios tubos que vamos procesando, nos quedamos al final, digamos, con un pool en un solo tubo y el cual también es sometido a una purificación con bolitas magnéticas y por ello este magneto de tubos para 1,5 ml. Otro equipo muy importante y necesario para este proceso es contar con un bioanalizador. En este caso tenemos el BioOpticus QSEP-1, que lleva asociado, al menos para el tipo de panel que estamos usando, un kit de alta sensibilidad
y con ello nos garantiza la y cuantificación del ADN por un lado y por otro lado de las librerías en el proceso, en el que se requiere realizar 2 verificaciones antes de, digamos, tener la certeza de que el proceso está ok y puede ser lanzado en el equipo. Bien, entonces tenemos el equipo, tenemos los equipos anexos para realizar el procesamiento o el proceso, digamos, de esta generación de librerías, pero claro, el panel, no cualquier panel es válido, sobre todo para uso, digamos, de diagnóstico. En este caso, nosotros hemos confiado en la casa de Sofía Genetics. Sofía Genetics es una marca bastante reconocida en el mercado en relación a lo que sería estudios de genes relacionados con diversas patologías, y en el área del cáncer también, digamos, se encuentran posicionados en lo que serían tumores hereditarios, también determinaciones de genes en lo que sería la medicina de precisión, ¿verdad? Para tumores sólidos, hematológicos. Y en este caso, como digo, hemos optado por un panel diseñado por esta casa que, digamos, tiene la aplicación para detectar cáncer hereditario, ¿verdad? Y es específicamente y muy preciso para caracterizar una amplia, digamos, variedad de mutaciones complejas que están asociadas de una forma, digamos, rotunda con los desórdenes que se dan en lo que sería el cáncer hereditario. Bien, una de las características de que un kit, para, digamos, decir que un kit es robusto, es que la misma presente una uniformidad durante el proceso, una uniformidad en lo que sería la generación de librerías por muestras, y en este caso ellos cuentan con medidas y calidades cercanos al 100%, ¿verdad? La cobertura de este panel, porque no estamos hablando de un panel de 10 ni 20 genes, en realidad cubre un total de 110 genes relacionados de forma con bastante evidencia, digamos, científica, relacionados con el cáncer hereditario. Estas son otra de las, digamos, tablas en la que podemos apreciar los distintos valores observados y los coeficientes también en relación a la calidad de lo que es el kit diseñado por ellos y probado, tanto por ellos como sus distintos usuarios a lo largo y a lo ancho del mundo. Bien, en este caso, el relacionado con cáncer hereditario cubre patologías como el cáncer de mama y ovario hereditarios, los síndromes asociados con el Lynch, el cáncer de colon, polipósico y no polipósico, y una variedad de patologías hereditarias relacionadas con genes que hacen ver el diagnóstico, darlo como una de predisposición hereditaria. Como había dicho, entonces contamos con un panel de Sofía Genetics robusto, capaz de identificar mutaciones relacionadas con una amplia variedad de patologías oncológicas hereditarias, y tal como ya lo han comentado anteriormente las compañeras que expusieron antes que yo, ¿verdad? Como el cáncer de mama y ovario hereditarios están fuertemente relacionados con mutaciones o en BRCA1 o en BRCA2. Actualmente se han visto también otros genes implicados en la predisposición a este cáncer hereditario, que entre ellos cabe destacar el RAS51D, el C, PALB2, CHEK, STK11. Para el cáncer de colon hereditario no polipósico, síndrome de Lynch, lo que serían los genes reparadores de base mal apareada, MLH1, 2, 6, PMC2 y EPCAM, y los relacionados con aquellos de la poliposis nematosa familiar, que es el APC, el MUTIC, perdón. En el cáncer gástrico difuso hereditario, ¿verdad? Con el gen de la caderina, el melanoma hereditario con el P16, que es el CDKN2A. El de próstata también está muy relacionado con este gen. Y el de tiroides en sus tipos MEN1 y RED, que serían las variedades conocidas en relación a tiroides hereditario, y
fuertemente relacionado con el síndrome de Liebfraumeni y son mutaciones germinales en TP53, ¿verdad? Y como había mencionado también, este panel cubre otros genes también relacionados con otras patologías hereditarias y con lo cual em, realmente consideramos que va a ser una herramienta bastante útil porque actualmente está aceptado y más bien, aparte de ser aceptado, está indicado el uso de paneles en poblaciones en las que justamente aún no está claro estudios que indiquen una asociación con un tipo de gen en particular, con lo cual en nuestra población no tenemos registros de qué tipo de alteraciones genéticas están más relacionadas con nuestra población, pero sí que se ha visto que en la región, ¿verdad?, de Latinoamérica hay algunos genes en mayor, digamos, relación con una determinada patología que en los registros europeos no figura como tal. Entonces, con este panel podemos cubrir varios genes y ver si esa relación, o más bien con qué genes se relacionan las patologías observadas en nuestra población. Bien, el flujo de trabajo, para tener un poco una idea de cómo sería, ¿verdad?, hacerlo de forma sencilla, de cómo sería nuestro trabajo dentro del laboratorio con el abordaje de el estudio de este panel, sería por un lado la extracción del ADN, que para ello necesitamos sangre periférica, sangre venosa, de una punción venosa y con anticoagulante EDTA, ¿verdad? Se realizaría la extracción del ADN, las verificaciones correspondientes y luego ya empezaríamos con el kit de Sophia Genetics para realizar la captura de las librerías. Aquí parece como que todo es rápido, pero ya mostraré que hay pasos previos aquí antes de llegar a la secuenciación, que ya luego de la secuenciación tendríamos el análisis de datos, la visualización de las variantes y por último sería el reporte o el informe. Bien, como decía, tenemos la muestra, que sería sangre periférica en tubos como anticoagulante Elekta. Se realiza la extracción del ADN, se realiza una cuantificación fluorimétrica de este ADN, no vale solo una espectro fotométrica, ¿verdad?, sino que también debería ser fluorimétrica para realmente cuantificar la cantidad real de nuestro ADN viable, digamos, para ser utilizado para esta secuenciación. Luego ya se realizaría la captura con el kit de Sophia Genetics, la verificación con el bioanalizador para ver si realmente la cantidad y calidad de esa librería está dentro de los rangos esperados, y eso a la vez pues nos va a permitir valorar de qué manera se está comportando cada una de las muestras durante el proceso. Como había indicado, con nuestro bioanalizador nosotros utilizaremos un kit de alta sensibilidad, y esto comparado con otros kits comerciales, digamos, ya conocidos en el mercado, el que usaremos nosotros tiene, digamos, una calidad, una linealidad en cuanto a las cuantificaciones, teniendo en cuenta, digamos, esto, una dilución seriada de una muestra, de qué manera se mantiene esa relación de la cuantificación realizada con este equipo. Bien, posterior a esta primera parte, ya pasaríamos al equipo una vez que tenemos todo controlado, ahora que ya está. Este sería tal cual la foto del equipo en el laboratorio del laboratorio Curie. Bueno, pues una vez que el análisis en el equipo termine, que dura en torno a unas 30 horas, se realiza previamente un análisis de datos en el equipo, más que nada es para la generación de los FASTA-Q, y posteriormente ese primer reporte es, digamos, trasladado a lo que sería ya la plataforma de análisis de la misma casa Sophia Genetics. Eso es lo bueno de contar con este kit y trabajar con esta compañía, que a la vez ofrece
la posibilidad de realizar el análisis, digamos, de todo esa, del panel completo, de las muestras que uno lo está analizando. Y eso la verdad que ayuda bastante porque, como todos sabemos, es complejo el análisis de datos derivados de una secuenciación masiva, ¿verdad? En este caso, ellos ya tienen el programa diseñado, adaptado a sus paneles, y eso nos permite realizar un análisis fino de todos los genes implicados en ese panel y dar, digamos, una correcta interpretación, ya que tendremos la posibilidad de acceder a archivos de visualización de las variantes, el citado de variantes ya comparadas previamente con bases de datos accesibles de forma, digamos, a través de la web y de plataformas internacionales, y posteriormente tener un reporte borrador, por decir así, que será adaptado a las necesidades locales, ese reporte, ¿verdad? Que no solo será alteraciones encontradas, sino interpretación de las mismas y, bueno, acompañado con lo que ya estaremos eso verificando con la necesidad también de la parte médica, de cómo sería la mejor manera de presentar estos reportes. Bien, para ello el programa asociado a la adquisición de este kit es el panel, perdón, el software DDM de Sophia Genetics, a la cual permite, como digo, ¿no? O sea, de un análisis secundario en el cual uno tiene una variedad de datos y a través de múltiples pasos lo va filtrando hasta que realmente uno se queda con las variantes raras o las candidatas a ser luego comparadas con las distintas bases de datos y poder determinar si son patogénicas o no, de qué tipo, las SNVs, los indels, la copy number variations, las inserciones ALU o los pseudogenes. Y en este punto quiero pararme un ratito porque es muy importante esto, dado que hay algunos pseudogenes, y en este caso voy a hacer mención en particular de lo que es el PMC2. El PMC2 es un gen fuertemente asociado también con el síndrome de Lynch, ¿verdad? Dentro del grupo de genes asociados, y presenta un pseudogen que no es fácil abordar, ni siquiera a veces a través de inmunohistoquímica, porque a causa de este pseudogen hay veces que se produce unas tinciones difíciles de interpretar. Y lo mismo ocurre en la parte genética, con lo cual es muy importante que el diseño de los primers que vayan digamos, a hacer el análisis del gen real sean los correctos. En este caso, el panel de Sofía, esa barrera, digamos, ese impedimento lo tiene solventado porque garantiza que realmente sea el gen el que se esté analizando, no el pseudogen. Bien, sin más, en esta parte lo que quisiera mencionar es de todo lo que uno sube, porque en realidad lo sube a una plataforma de análisis que también está conectada a una nube, y accede también uno, o bueno, da la opción, uno puede acceder o no, ¿verdad? Pero interesante es compartir datos con la comunidad de usuarios de Sophia Genetics para enriquecer también los hallazgos o las dudas que uno tenga, pues te va a enriquecer con otros compañeros que puedan dar opinión sobre las mismas. Entonces, la plataforma es segura porque cuenta con candados especiales, ¿verdad? Saca filtros, y eso permite, da tranquilidad a la hora de trabajar en esta línea. Bien, este es otro punto que quisiera también mencionar, a pesar de que ya en algún momento las otras compañeras tocaron, pero yo esto ya tenía preparado y quería también comentarlo, ¿verdad? A mí me llamó mucho la atención, esto es una nota de prensa que había salido en un periódico español, en la que comenta, ¿verdad? Esta persona que es actualmente el presidente de la Asociación de Cáncer Mama Masculino, y comenta que él lleva 6 años luchando contra una enfermedad que le dijeron que a él que no le tocaría.
¿Y por qué le dijeron eso? Porque en realidad cuando se habla de cáncer de mama, ahora se piensa que solo la mujer tiene mamas, y en realidad, bueno, tanto los hombres como las mujeres tenemos mamas. Que sean unos, digamos, de un tamaño y una forma diferente, pues es una cosa, pero en relación a tener la predisposición a padecer el cáncer de mama, la posibilidad vendría siendo no igual, pero también están a riesgo, ¿no? En una menor proporción, pero sí. Y bueno, el tema está en que esta persona, cuando sintió que tenía un bulto en el pecho, fue al médico y bueno, al principio él mismo creyó de que era sin más un pequeño bulto sin mayor importancia, que ya se pasaría. Y cuando ya fue al médico y le recetaron antiinflamatorios y demás, eso no mejoró, y para cuando, digamos, regresó y le hicieron ya estudios más de más calidad o de imágenes, pues se dieron cuenta de que se trataba de un cáncer de mama y fue diagnosticado en un estadio avanzado. Lo bueno es que él lleva, bueno, 6 años luchando porque tiene a disposición en España fármacos que puedan, que permite, digamos, hacer tratamiento a este tipo de cáncer BRCA positivo, BRCA2. Bien, como habían comentado, eran las compañeras, el riesgo asociado a cáncer de mama, si la mutación es en BRCA1, en la mujer está en torno al 70%, tiene un peso bastante alto. Si es con la mama contra, o sea, el riesgo de tener cáncer en la mama contralateral es el 40%, igual que el cáncer de ovario. Esto, en relación al BRCA2, en la mujer el riesgo es menor, pero está también para el mama contralateral. Para el cáncer de ovario sí que se presenta asociado con el BRCA2 principalmente, y los cánceres de mama presentes en los varones sí que está fuertemente relacionado con que la mutación sea en BRCA2. También hay otras patologías relacionadas con las mismas, ¿no? Bueno, esto a modo simplemente de refrescar o reforzar, ¿verdad?, lo que ya se había comentado en relación al cáncer de colon y el cribaje del mismo, ¿verdad? Eh, en la valoración clínica, pues se tiene, ¿no?, la pieza quirúrgica. Si vamos a seguir un algoritmo antes de ir a hacer el estudio de los genes relacionados con el cáncer de colon hereditario no polipósico. Ahora, bueno, uno tiene la valoración clínica, la sospecha de que se trataría de un cáncer hereditario no polipósico. Entonces, lo mandatorio es indicar la inmunohistoquímica, por lo menos de estos tres genes, las proteínas de estos tres genes, el MLH1, 2 y 6, para ver si hay presencia o no de las mismas. La ausencia de las mismas estaría indicando que el tumor es inestable y que uno de esos genes está alterado. Esta valoración del histogramas microsatélites también se puede hacer a través del estudio de microsatélites, que en este caso contamos en el laboratorio Curie también con este abordaje a través de 7 marcadores mononucleotídicos que son bastante sensibles a la hora de detectar inestabilidad. Entonces, si se confirma por uno, por otro o por ambos la inestabilidad de microsatélites, sí ya es indicativo de que el paciente es un candidato a tener alguna mutación en uno de los genes relacionados con el síndrome de Lynch. Entonces, bueno, se solicita, ¿no?, el estudio genético, en este caso el panel de genes de Sophia Genetics sería el que usemos, y digamos lo correríamos en el MiniSeq. Determinaríamos si tiene o no alguna variante de significación. En el caso de que se encontrase una alteración y sea visualizada previamente por el IGV, hasta ahora, bueno, en algunos casos ya se considera, digamos, relevante el hallazgo solo por NGS. En otros sí requiere una confirmación por secuenciación Sanger de esa mutación o alteración encontrada. Bien, pues nosotros también en el laboratorio Curie contamos actualmente con un equipo, el SEC Studio,
aparte del MINISIP, que sería para la NGS, contamos con el SEC Studio, que permitiría realizar esa confirmación de la mutación a través de la secuenciación Sanger. Bien, en cuanto a lo que sería la atención a la salud hoy en día y lo ideal de la medicina de precisión, ¿verdad? Hay una agenda que todos comentan y hablan, que es la Agenda 2030. Se espera que en el año 2030 se apunta al menos, ¿verdad?, que se cumplan ciertos objetivos dentro de lo que es el área de salud. Estas son las principales. A nosotros lo que nos atañe en relación a esta charla es en cuanto a prevención, ¿verdad? Que actualmente la detección de algunas patologías, digamos, no transmisibles, la poblacional, a través de indicadores de riesgo, edad, peso, nivel de colesterol. La intervención cuando los síntomas son notables y la enfermedad está avanzada, o sea, por lo general la intervención se da en esos casos. Y lo que se espera para el 2030 es tomar medidas para que la detección genética se realice, ¿verdad?, de manera temprana para brindar perfiles de riesgos individuales y que la intervención también sea temprana antes que los síntomas aparezcan y reducir de esa manera el riesgo de enfermedades y mejorar las oportunidades de recuperación. Entonces, bueno, yo creo que apuntamos a eso con la incorporación de este panel de genes para el cribaje temprano primero el diagnóstico era de los casos índices y poder brindar un asesoramiento genético a los familiares potenciales a riesgo de estas personas, estos pacientes que sean diagnosticados con un cáncer hereditario, ¿verdad? Bueno, para ir terminando, simplemente esto, digamos, es un manifiesto que la pandemia en cierta forma nos dejó como enseñanza, ¿verdad? Que es la apuesta por un trabajo multidisciplinar. Solos no podemos llegar a todo y lo importante es compartir conocimientos y así realmente se refuerzan eh, varias estructuras, en este caso las estructuras en salud, en prevención, y poder ofrecer un mejor asesoramiento al paciente, que es el ideal último, digamos, dentro de todo nuestro trabajo. Y sin más, quisiera terminar con esta parábola del colibrí, ¿verdad? En la que comenta que el colibrí, bueno, en el bosque estaba el bosque en llamas, y mientras todos los animales huían para salvar su pellejo, el picaflor recoge una y otra vez agua del río y vierte sobre el fuego, ¿verdad? Viendo esto, ¿verdad? Le preguntan, ¿es que acaso crees que con ese pico pequeño vas a apagar el incendio, ¿verdad? Y bueno, a lo cual, ¿verdad?, el colibrí responde de que sabe él o ella, ¿verdad?, que no puede apagar el incendio él solo y con su pico, pero por lo menos está haciendo su parte, está poniendo su parte. Entonces, con esto simplemente pues sabemos nosotros que no seremos los que vamos a solucionar esta situación a nivel país, pero estamos poniendo de nuestra parte esta contribución para que esto en algún momento llegue a ser una realidad. Bueno, sin más, pues muchas gracias y abierta a cualquier pregunta que quisiera realizar la audiencia. Gracias.